Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual. Esta noche hablaremos de cosas un poco más oscuras, un poco más fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados. Y es que esta noche hablaremos de libros que inspiraron comportamientos un poco extraños, ¿no? Y es que a la mayoría nos gustan los libros, ¿no? Y si somos sinceros, la mayoría de los fans de Harry Potter admitiríamos que agitamos un pequeño palito mientras canalizamos nuestro niño que vivió interior, ¿o no? Sin embargo, no todos los ejemplos son tan mágicos o tan positivos como imaginar que tenemos superpoderes mágicos. Y es que aunque las novelas y las obras de ficción suelen inspirar creatividad y empatía, hay algunos lectores que interpretan ciertas historias de un modo que conduce a comportamientos extraños. Y de eso es de lo que hablaremos esta noche. De eso es de lo que les comentaré. Porque vamos a ver algunos casos en los cuales los mundos ficticios se trasladaron a la realidad. Vamos a ver casos de personas que afirman que las novelas o los personajes en los libros los llevaron a cometer actos extraordinarios, a menudo truculentos, ya sea que se trate de un héroe incomprendido o tal vez de una filosofía macabra. Estas influencias revelan el inmenso y a veces imprevisible poder de la palabra escrita. Así que vamos a empezar con un libro que, si no lo han leído, yo se lo recomiendo porque es un libro muy bueno y es un clásico que, en mi opinión, merece ser llamado clásico en toda regla. Vamos a ver, estoy teniendo aquí unos problemitas con la computadora, pero ya no debe tardar. A ver, un momento, perdón. Creo que me quedé trabado. Qué gracioso. Si aún me escuchan, permitan un momento, por favor. No sé qué pasó con la computadora. Oh, Dios. Muy bien. Creo que voy a cancelar lo de iba a compartir pantalla, pero no sé, creo que la computadora está bloqueando un poquito. Pero muy bien, el primer libro del que les voy a hablar esta noche que inspiró este tipo de comportamientos es Drácula. Drácula fue publicada en 1897 y, como todos sabemos, pues inspiró el mito del vampiro moderno. Podríamos decir que incluso este libro introdujo este mito, introdujo a esta figura. ¿Y de qué figura estoy hablando? Estoy hablando del conde Drácula, este ser que sobrevive bebiendo sangre humana, ¿verdad? Y es que el atractivo oscuro de la novela captivó a las audiencias. De hecho, introdujo la idea del vampirismo muy dentro de la cultura popular. Creo que todos conocemos quién es Drácula, aunque nunca hayamos leído el libro. Pero esta obsesión resonaría de una forma perturbadora en el caso de Richard Trenton Chase, más conocido como el vampiro de Sacramento, un hombre que llevó a cabo aterradores homicidios entre el año 1977 y 1978. Hola Eris, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí de libros que inspiraron comportamientos extraños y estamos hablando de Drácula, así que hola Eris, gracias por estar acá. No olviden dejar sus comentarios, nos encanta leerlos. Hoy estoy yo solito, pero vamos a continuar. Bueno, les comentaba,
les contaba de Richard Trenton Chase, o el vampiro de Sacramento. De niño, a Chase se le conocía por matar animales e incluso por consumir sangre de pájaros. Y es que Chase, este hombre, sufría de una enfermedad mental severa, creía que su propia sangre se estaba desvaneciendo, imagínense, y que solo podía sobrevivir bebiendo sangre fresca. Así que en este caso, que fue lo que él hizo, él asesinó a 6 personas bebiendo su sangre e incluso comiendo partes de ellas. Uy, qué aterrador. Voy a irme aquí con otros comentarios. Tenemos a Chis Garavis. Hola, Phyllis. Hola, hola. Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Bueno, les comento que cuando la policía arrestó a Chase, descubrieron que su casa estaba cubierta de sangre humana, con rastros que encontraron en la licuadora y en el lavatrastos. También esto, pues ellos dijeron que había indicado, perdón, me mató el comentario de Phyllis, dice, Drácula inspiró a Chiqui Drácula. Uf, ahí sí que un golpe de la nostalgia, Phyllis. Pero les comento, como les digo, encontraron sangre en la licuadora y en los lavatrastos, indicando que pues lo había estado bebiendo por un tiempo, ¿no? En 1979, pues Chase fue a juicio, donde su abogado pues argumentó que estaba legalmente loco. Pero el jurado no se creyó esto y lo condenaron por 6 cargos de homicidio en primer grado y lo sentenciaron a muerte. Chase, años después, se quitó la vida en su celda en la prisión de San Quintín el 26 de diciembre de 1980. El hombre se creía vampiro. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? El hombre se creía un vampiro y mató a 6 personas entre el año 1977 y 1978. Otro de los libros más infames y que muchas personas han dicho que ha causado comportamientos un poquitito fuera de lo común, es un libro publicado en 1951. Mira, Phyllis, 1977 otra vez. Pero les comentaba, vamos a pasar al segundo libro. Un libro publicado en 1951, que se convirtió en un ícono para aquellos adolescentes enojados, para aquellos adolescentes que quieren buscar una respuesta. Este es un libro escrito por el escritor norteamericano J.D. Salinger, y el libro se llama El guardián en el centeno. En este libro, el personaje principal, Holden Caulfield, dice que la sociedad es falsa, que está llena de phonies o de falsos. Y es que para la mayoría de los lectores, las frustraciones de Holden pues eran bastante relatables, ¿no? Uno se identificaba bastante con ellos. Yo no sé si ustedes han leído este libro. Otro que también recomiendo, y definitivamente yo diría que uno comprende a Holden Caulfield, especialmente si uno intenta percibir este libro desde la perspectiva de un adolescente. Pero el asunto es que para un hombre, y acá los fans del rock de los 60 o del rock and roll de los años 60 van a conocer tristemente este nombre, es que para un hombre llamado Mark David Chapman, la novela se convirtió en una peligrosa obsesión. ¿Y por qué es este hombre famoso? ¿Por qué estamos hablando de Mark David Chapman? Es que en 1980, Chapman asesinó a John Lennon, el ex Beatle, afuera del edificio Dakota en Nueva York.
diciendo que veía a Lennon como el epítome de la falsedad que Holden, el personaje del libro, odiaba. Para Chapman, la fama y la riqueza de Lennon chocaban con su mensaje de paz, convirtiéndolo, por supuesto, en el blanco correcto de su obsesión. Y es que no termina solo acá. Chapman le disparó a Lennon en varias ocasiones. Pero después de que esto pasó, Chapman llevaba una copia del Guardián en el Centeno. Incluso la había marcado con una frase que decía: esta es mi declaración, firmándola no bajo su nombre, sino bajo el nombre de Holden Caulfield. Después de dispararle a Lennon, recordemos, esto fue en el 1980, en diciembre, en la ciudad de Nueva York, ¿qué fue lo que hizo Chapman? Se puso a leer de forma calmada el libro, esperando a que llegara la policía. Durante su juicio, Chapman referenció la novela muchísimas veces, diciendo que ahí estaba su justificación para haber asesinado a Lennon. Este evento, este acto, convirtió el celebrado trabajo de Salinger, el libro, en una de los elementos de uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. Y es que mientras que El Guardián en el Centeno se mantiene como un clásico literario, no se puede evitar la asociación al asesinato de John Lennon, siendo esto un oscuro recordatorio de cómo el arte puede ser interpretada de forma peligrosa. Así que ya vamos dos: Drácula y El Guardián en el Centeno, uno de Bram Stoker, el otro de J.D. Salinger. Cuéntenme, ¿los han leído? ¿Los han leído? ¿Qué dicen los comentarios? Dice aquí Phyllis: la Biblia podría volverte malvado, es decir, cura o pastor. Total. Pero ahorita no nos vamos a ir a la Biblia, porque creo que ahí podríamos estar como 2 horas hablando de eso. Pero sí, yo recomiendo ambos libros definitivamente. Porque ambos libros son realmente buenos. Y yo, pues, la verdad es que lo recomiendo. Me encantaría estar poniendo imágenes, pero no sé, vieron que se trabó al principio la transmisión y no me quiero arriesgar a volverla a trabar. Pero si tienen algún comentario, déjenlo, no tengan miedo, no muerdo. Dice aquí Phyllis: esa no me la sabía. Sí, fíjate, y se sentó ahí y se sentó a leerlo tan tranquilo. Dice aquí Eris: yo sí leí El Catcher in the Rye, El Guardián entre el Centeno. ¿Qué te pareció, Eris? ¿Te gustó o no te gustó? Y dice, vamos a ver acá, dice: y El arte de la guerra, se dice que la novia periodista de Escobar se lo recomendó y él se encantó con ese libro. Ese no lo tengo en mi lista de esta noche, Phyllis, pero ya me llamó la atención averiguar más al respecto. Muy bien, voy a continuar con el siguiente. Este es un libro un poquitito más antiguo, es muchísimo anterior, muy anterior a Drácula, porque fue publicado por primera vez en 1774. Hablo yo de Las penas del joven Werther, espero estarlo pronunciando bien, de Goethe, que narra la agonía emocional de Werther, un joven perdidamente enamorado de una mujer a la que nunca podrá tener. Vale, ahí ya empezamos bastante bien, ¿no? Bastante interesante. El desamor de Werther, aquí alerta de spoilers a un libro de ¿qué? Como de 400, casi 400 años, lo lleva a quitarse la vida, culminando en una representación romántica de la desesperación, ¿no? De la desesperación.
La novela caló hondo entre los jóvenes lectores de toda Europa cuando salió y provocó lo que se conoció como la fiebre de Werther. Y es que escuchen qué fue lo que pasó. Sus admiradores imitaban la melancólica personalidad de Werther, se vestían con su característico atuendo y citaban sus apasionados soliloquios. Perdón. Sin embargo, la descripción del desvivir de Werther en la novela, no quiero decir la palabra, pero ya saben a lo que me refiero, inspiró una oleada de muertes imitadas, lo que llevó a la censura del libro en varios países. Y es que el fenómeno en torno a las penas de este libro, las penas del joven Werther, marcó uno de los primeros casos de suicidio por contagio, en el que la representación mediática conduce a la imitación. Y es que muchísimos años más tarde, el sociólogo David Phillips, en 1974, acuñó el término efecto Werther para describir ese trágico patrón. La obra de Goethe, hablo del libro este de las penas, aunque celebrada por su brillantez literaria, suscitó un debate ético sobre la responsabilidad de los autores al presentar temas delicados como el desvivirse. Y es que el legado de este libro es a su vez un testimonio del poder de la narración y una advertencia sobre sus consecuencias imprevistas. Y es que su impacto histórico sigue siendo una reflexión muy, muy aleccionadora sobre la influencia del arte en las mentes vulnerables. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que es posible el querer imitar lo que pasa en una novela como esta? ¿Será que si uno no está preparado o si uno no tiene una madurez suficiente, puede afectar de este modo un libro? Incluso llegar a imitar el desvivirse. Quedo a la espera de sus comentarios. Voy a leer aquí el de Eris, que habla sobre El guardián en el centeno. Dice que le pareció bien, me pareció bueno porque habla de confusión, rechazo hacia las normas sociales y de una visión de la lucha interna. A mí también me gustó bastante El guardián en el centeno, es un libro bien cortito. De hecho, yo tengo que admitir que cuando lo empecé a leer, lo terminé esa misma noche. Es un libro que atrapa, es un libro que creo que está muy, muy bien escrito. Eh, y dice aquí Eris, creo que están psicológicamente vulnerables. Yo también creo yo que se tiene que tener cuidado del arte que uno consume a veces, o uno tiene que ser bastante cuidadoso de hacer esa separación entre la realidad y la ficción. Este libro de las penas del joven Werther, tengo que confesar, ese sí no lo he leído, Me da un poquito de miedo leerlo ahora que leo sobre esto, pero creo que estaría interesante, adicional, que yo mismo me spoileé, ¿no? A ver, aquí hay otro mensaje de Phyllis, dice, yo digo que sí, especialmente por esos genios de la literatura. Conozco una chica que se dice quiere hacer lo mismo que Virginia Woolf. Oh, por Dios, no. Imagínate, ay no. Pero al menos, ay no sé. Creo que es bien peligroso esa influencia, ¿no? Te pregunto, Phyllis, ¿esta persona que tú conoces es adolescente o ya es una persona, llamémosle, adulta? A ver, tengo aquí otro mensaje de Eris, dice, porque pienso Kevin llegan a tener dificultades emocionales y psicológicas, no manejan bien sus emociones o su frustración. Concuerdo bastante. Yo creo que es algo muy común que uno se siente identificado con algún personaje de una obra de ficción, independientemente del medio por el que uno la consuma, uno llega a identificarse. Creo yo que em, uno dice, oh, por Dios, me siento, qué sé yo, me siento Superman o me siento el Hombre Araña. Es algo muy, muy común, pero la separación, o sea, una persona psicológicamente vulnerable, como mencionan ustedes, definitivamente me parece que está más propensa
a que esta separación entre ficción y realidad no le parezca o no le sea tan obvia. Dice aquí Phyllis, adulta, híjole, no sé, es un poco preocupante que una persona diga eso, especialmente porque sabemos cómo terminó Virginia Woolf, ¿no? Un final bastante lamentable. Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes en el idioma inglés. No he leído toda su obra, pero leí sus relatos seleccionados y la verdad que estaban bastante bien, aunque debo admitir que son un producto de su tiempo, o sea, eh, en la forma en la que se han escrito, debo decir, no, el contenido está bastante bien, pero sí, creo yo que Virginia Woolf manejaba el lenguaje de una forma muy curiosa. Vamos a separarnos vamos a separarnos un poquito de la ficción. Hemos visto 3 libros de ficción: Drácula, El guardián en el centeno y los problemas o las penas del joven Werther. Antes de ir con el siguiente, vamos a ver, aquí hay otro comentario de Phyllis. Ahora que decís Superman, había un niño que llegaba a la tienda a comprar y siempre andaba con una capa. Y le dije, ¿te pareces a Tunco Maclovio? Y me dice muy enojado, yo soy Superman. Qué gracioso. Es la segunda vez en mi vida que escucho lo de Tunco Maclovio. A ver, veamos acá, dice Eris, porque una cosa se puede identificarse o decir comparto esto con el personaje, pero justificar el cometer asesinato adoptando un personaje es más una crisis existencial. Sí, mira, o sea, fue la excusa que puso Chapman, ¿no? No, yo soy Holden Caulfield y como yo en el libro odiaba a los hipócritas, a los falsos, y considero que Lennon fue un falso, pues toca, ¿no? Me las va a pagar. Es algo bastante perturbador esto que sucede. Pero les decía, hablando de Superman, yo no sé si alguno de ustedes ha leído Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, espero estarlo pronunciando bien, probablemente no. Perdón, me llegó un mensaje por acá. Pero el asunto es que este libro es un libro de filosofía, obviamente, Nietzsche era filósofo, reta a sus lectores con ideas bastante provocativas sobre la moralidad y el concepto del Übermensch, o el superhombre, o el Superman, ¿ok? Lo cual, quien trasciende, en este caso, este Übermensch, que probablemente lo estoy mutilando el alemán, así que voy a decir solo superhombre, que trasciende las normas éticas tradicionales. Mientras que esta filosofía quería inspirar grandiosidad individual, pues tomó un giro muy oscuro en 1924, hace 100 años, casi, 101, cuando Nathan Leopold y Richard Loeb, 2 estudiantes privilegiados de la Universidad de Chicago, asesinaron brutalmente a Bobby Franks de 14 años. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo cae el libro? ¿Cómo cae el libro o cómo inspira el libro hasta a este terrible evento? Y es que el asunto es que Leopold y Loeb se miraban a sí mismos como superhombres de Nietzsche y buscaban cometer el crimen perfecto. ¿Con qué objetivo? Para probar su superioridad intelectual y su libertad de esas restricciones morales. Durante su juicio, la defensa pues argumentó que su interpretación de la filosofía de Nietzsche contribuía pues a su razonamiento un poco retorcido, ¿no? El caso hace, como les digo, fue en 1924, pues obviamente impactó fuertísimamente a Estados Unidos, a la nación, y no solamente por su naturaleza brutal, sino que también, o al menos fue la razón que daban los medios entonces, también por la forma en las que ideas académicas podían ser
retorcidas para justificar actos horrendos. Ellos se creían superhombres, según la definición de Nietzsche, y por eso ellos querían probar que podían cometer el asesinato perfecto y le quitaron la vida a un joven de 14 años. El asesinato, obviamente, permanece como un ejemplo bastante aterrador, pero yo diría que su uso de así habló Zaratustra para racionalizarlo, nos da, nos da un ejemplo de cómo las teorías filosóficas pueden ser malinterpretadas de forma muy peligrosa cuando se les quita el contexto. Y es que el trabajo de Nietzsche, aunque celebrado por su profundidad y por su innovación, es a menudo opacado por su uso en este terrible crimen. Así que aquí ya no fue un libro de ficción, ya no fue una novela, ya fue un libro de un filósofo. Veo acá, dice aquí Eris, a mí me encanta Friedrich Nietzsche, me encantan los desafíos convencionales y me gusta, aunque mi madre me los escondía. Yo voy a confesar algo con Así habló Zaratustra, que me pasó. Y es un poquitito vergonzoso, tengo que admitirlo. Pero yo me compré Así habló Zaratustra cuando tenía 17 años. O sea que fue hace como un par de meses. El asunto es que fue el primer libro de filosofía que me compré. Recuerdo que me senté a leerlo, esto fue hace, como les digo, hace un par de años, y no entendí, honestamente no entendí nada. Creo que está muy bien escrito, pero yo creo que empecé como que muy intenso, ¿no? O sea, mi primer libro de filosofía, que fuera Nietzsche, Así habló Zaratustra, creo que pude haberlo pensado un poquitito más, ¿no? Pero esa es mi historia. Con Así habló Zaratustra, no he leído ningún otro libro de Nietzsche, porque no sé, creo que personalmente, no es que no disfrute la filosofía, pero creo yo que, y por favor corregirme, por favor, si estoy mal, que uno necesita como que cierta preparación para llegar a estos libros. Veamos, dice acá, mira, yo leí el Zaratustra ya grande porque mi madre le prohibió a mi abuelo paterno no dejarme leer esas madres de libros. Qué gracioso, qué chistoso. A mí nunca me prohibieron un libro, me prohibieron televisión, y videojuegos, pero libros, no que yo recuerde, Muy bien, ¿qué opinan? ¿Listos para el siguiente? Por Dios, yo creo que me voy a enfermar, cosa que no me agrada. Vamos a ver, tenemos a 2 personitas en Facebook. Muy bien. De seguro han escuchado. Dice aquí, Phyllis dice, Nietzsche es bueno, el anticristo me gusta también. Pero, ¿qué opinan Eris y Phyllis, que son las que están comentando? ¿Será que yo no acostumbro a leer filosofía? ¿Será que puedo agarrar esos libros y leerlos sin ninguna ayuda, digamos como libros solitarios, o si necesito prepararme un poquito? Veamos, es que es el libro desafiante y la complejidad, pero mi abuelo me oxigenó en varias cuestiones, sobre todo del superhombre. Y Phyllis le contesta que se pasa a su mamá, un poquito. Yo ahí creo que sí estoy de acuerdo con Phyllis. Yo estoy de acuerdo ahí un poquito de que es así. No, hombre, ¿por qué? ¿Por qué le prohíben libros? No, hombre, eso no. Qué bueno que está leyendo. Es lo mejor. Muy bien. El siguiente libro es un libro que inspiró, bueno, no inspiró, basaron una película muy famosa que ha tenido creo que como 5 secuelas desde entonces, pero lo basaron en este libro. Es un libro que se llama Primera Sangre. Para los fans de acción de los años 80 o finales de los 70, pues este libro es más conocido como el libro de donde se sacó la película que introdujo al mundo
a un veterano de Vietnam llamado... Adivinen cómo se llamaba este veterano de Vietnam, en lo que yo leo aquí los comentarios. Dice Phyllis, no creo que necesites prepararte, a mí me encanta leer filosofía, mi favorito es Kierkegaard, espero haberlo pronunciado bien. Ya sé, es bastante light, pero me encanta. Yo ahí no te voy a juzgar, Phyllis. Yo leí un par de libros de introducción a la filosofía, pero filosofía como tal he leído muy, muy poco. Es que mi madre era algo estricta, sí tenía como 11 años y siempre leía la biblioteca de mi abuela que tenía filosofía. Yo era mi mero mole. Es que si no te gusta la filosofía se complicará. Pues sí me gusta, pero no es un tema en el que yo te diría que estoy empapado o que he leído mucha literatura al respecto. Pero, ¿cómo creen ustedes que se llamaba este veterano de Vietnam que presentó este libro llamado Primera Sangre? Les voy a dar el otro, de un escritor que se llamaba David Morrell. Morrell. Perdón, solo que tengo mi café hasta allá. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, este personaje se llama John Rambo, ¿verdad? Inmortalizado en la pantalla por Sylvester Stallone en la primera película, creo que es de 1980. Eso, Rambo, muy bien, muy bien. Voy a buscar aquí un fondito que me guste para ponerlo, porque no voy a estar cambiando y se escucha muy feo. Muy bien, exactamente, John Rambo, ¿verdad? Que era pues un veterano de Vietnam que se convertía en vigilante, que peleaba contra injusticias que él percibía, ¿no? Y mientras que las luchas de Rambo, del personaje, pues querían simbolizar el trauma y esta alienación que enfrentaban los veteranos, el asunto es que los etos sobrevivalistas del personaje se convirtieron en un arquetipo cultural para una rebelión en plan lobo solitario, ¿no? Y para un hombre llamado Michael Ryan, esta persona, o sea, esta persona de la rebelión de un solo hombre, que Rambo simbolizó para muchos, pues era, digamos que se convirtió en una inspiración muy, muy oscura. Exactamente, aquí dice Eddie Rambo, First Blood. Me van a creer, pero yo nunca he visto una película de Rambo, nunca. Desde aquí no lo conozco, pensé que Rambo solo era un soldado medio cucu, no que era escritor. Bueno, el escritor no es Rambo, es el personaje, Phyllis. Muy bien, pero ¿qué pasó con este hombre, con este Michael Ryan? Pues en 1987, o sea, creo que como 20 años antes de que yo naciera, perdonen, solo tengo que dar esto por acá, lo siento. Ok, perdón, Phyllis, me dice, fue una broma, no la cachaste. No, es que es texto, soy mero mudo para el texto. Dice, Phyllis, yo pensé lo mismo, dije, wow, buen guión, mi tío me dijo que era First Blood de Morrell. Sí, a mí me sorprendió bastante saber que está basada en un libro. No lo he leído, creo que lo voy a descargar para ver. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Michael Ryan? Permítanme un segundo, por favor. Perdonen, la vida real me llamó ahí un ratito, pero ya estoy de regreso. Lo tengo que leer, dice Phyllis, ya me dio mucha curiosidad. A mí también, voy a leerlo. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En 1987, pues este Ryan lanzó un horrible ataque en Hungerford, en Inglaterra, matando a 16 personas. O sea, imagínense,
fue lo que definiríamos como un spree killer. El asunto es que la obsesión de Ryan con Rambo y su icónico, perdón, con First Blood y su icónico protagonista, pues era evidente en su comportamiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se comportaba este sujeto, no? Pues empezó a apilar armas, a juntar armas y empezó a adoptar ¿cómo les diría? El comportamiento un poco confrontativo y combativo de Rambo, ¿no? También el asunto, ¿cómo fue que esto sucedió? Pues este Ryan se vistió de militar, se vistió de militar, aterrorizando a su comunidad, y es que se movió a través del pueblo o a través de esta ciudad con la precisión de un soldado entrenado. Y es que los testigos, escuchen esta parte, esta parte a mí me pareció un poquitito aterradora cuando estaba investigándola. Los testigos describieron su calma, o sea, el hombre estaba tan calmado mientras llevaba a cabo el ataque, que muchos testigos lo describieron como un personaje interpretando un guión. O sea, imagínense. Después de la masacre, los investigadores encontraron que Ryan había modelado mucho de su propia persona o mucho de su propia personalidad en la creación de Morel. De hecho, incluso el asunto es que este hombre, como diría una amiga, Media Literacy is Dead, yo creo que sí, pues este hombre obvió cómo es que Rambo se había convertido en una figura inestable para empezar, ¿no? Una figura básicamente para este inestable sujeto. La masacre de Hungerford es una de las peores masacres en la historia británica. Incluso, pues, inició debate sobre la violencia en los medios, el control de armas y la influencia de personajes ficticios en acciones que sucedan en el mundo real. Y es que First Blood, o la primera de Rambo, permanece como un recordatorio bastante interesante sobre cómo los símbolos culturales pueden tener consecuencias inesperadas cuando son idealizados por los individuos equivocados. Así que este hombre no entendió el libro, no entendió la película, porque si recordamos en la primera peli, Rambo no es el que causa, perdón, fui por más café. Rambo no es el que causa todo, ¿no? O sea, él reacciona. Dice aquí Eris, es un libro reflexivo sobre las secuelas de la guerra y la supervivencia en un mundo para lo que han sido marcados por ella. Y Phyllis nos dice que, qué interesante eso. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí lo voy a buscar y creo que leí por ahí, como les digo, no he leído el libro, pero creo que por ahí mencionaban que Morrell escribió una secuela que obviamente no adaptaron a ninguna película, porque ya sabemos qué pasó con Rambo después. Entonces, pero me parece muy interesante, muy interesante. Ahorita vamos a ir con un libro que yo sabía que había causado problemas, que es de uno de mis escritores favoritos, y que este escritor dijo muy bien, causó problemas, ya no se publica. No se va a publicar este libro nunca más. Perdón, lo siento. Como les decía, es un libro de uno de mis escritores favoritos, y hablo de Rage, o La rabia, la ira, de Stephen King. Stephen King escribió este libro bajo el seudónimo de Richard Bachman, que cualquier fan de King sabe pues qué pasó con él. Pero el asunto es que un poquito de contexto sobre quién era este Richard Bachman. Richard Bachman era un seudónimo de King que él se inventó para probar de que podía vender libros que no tuvieran su nombre. O sea, que la gente no los comprara solo porque dijera Stephen King. Y uno de estos libros fue Rage, ¿ok? ¿Y qué pasó con Rage? El asunto es que este libro explora lo perturbada que está la mente de un adolescente.
Pero, ¿y qué? Hemos visto a adolescentes perturbados en la literatura desde muchísimo tiempo atrás. El asunto es que este personaje, este adolescente de esta novela, lo que comete es un tiroteo en su escuela. Ya pueden ver por dónde va. Este libro fue publicado en 1977. Phyllis ahí, otra vez, 1977. Pero la verdad es que cuando empezó no atrajo mucha controversia, ¿verdad? Pero, pero su legado se convirtió pues en algo infame después de que fue ligado a tragedias en la vida real. Entre esas perdón, el tiroteo en la Heath High School en Paducah, en Kentucky. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá en este lugar? Pues Michael Carnell, de 14 años, abrió fuego sobre un grupo de oración, matando a 3 estudiantes e hiriendo a 5. Las autoridades después descubrieron una copia de Rage en el locker de Carnell, lo cual pues llevó a la especulación de que el libro pudo haber influenciado sus acciones. Como les digo, esta conexión entre Rage y varios tiroteos escolares, pues llevaron a King a que él tomara el paso sin precedentes de sacar el libro de circulación en 1997. Y es que King reconoció el potencial de su novela para resonar con adolescentes problemáticos, con adolescentes con problemas, enfatizando, pues en este caso, la responsabilidad del autor para prevenir daño. Pero también tengo que aclarar algo acá, que mientras que King expresó duda de que Rage causara directamente los tiroteos, admitió que sus temas pudieron haber proveído una peligrosa válvula de escape para aquellos lectores alienados. Y es que la controversia que rodea a Rage, o la rabia, permanece siendo un caso muy interesante sobre cómo obras ficticias pueden interseccionarse con violencia en la vida real, forzando a que la sociedad tome responsabilidad que tome responsabilidad y que los creadores también lo hagan. Y yo acabo de echarle un ojo al chat y me va a dar algo. No, veamos. Dice aquí Eris, yo traté de leer un libro de King y no son para mí. Phyllis es de las mías, dice, ay no, a mí me encanta King. No te preocupes, Phyllis, gracias. Gracias por escucharme. Y dice, es que para mí, Phyllis, su estilo de escritura es repetitiva. Ok, está bien. Como fan de King, puedo admitir que veo tu perspectiva, veo de dónde vienes, Eris. Yo creo que King repite ciertos temas, totalmente. Y mejor no hablemos de sus finales. Vamos a hacer un episodio especial de Stephen King. Uy, ya me emocioné. Y Eris, estás invitadísima. No sé si intentaste leer un libro y no lo terminaste, o si leíste uno y dijiste, no más. ¿O cuáles has leído? Coméntanos, Eris por acá. A las demás personitas que nos estén mirando desde Facebook, YouTube, en Twitch, también estamos en Twitch, les cuento. También estamos en Twitch, pero ahí no nos está mirando nadie ahorita, pero igual, sí, si nos están mirando por allá, no olviden comentar. Y tampoco olviden darle like y suscribirse. Vamos a hablar un poquitito más. Muy bien. Este Rage también lo leí. Tengo que admitir, y aquí va un pedacito de mi crítica literaria respecto a Rage de Stephen King. Y es que diría yo que si lo tengo que colocar dentro del canon de King, de los de hasta arriba están los mejores que puede leer cualquiera y
incluso recomendaría leerlos varias veces y hasta el fondo los de, oh por Dios, King, esto seguramente pasó cuando eras adicto a las drogas. Yo diría que Rage está un poco por abajo. No es el peor, no es el peor, pero no lo disfruté particularmente. La verdad es que entiendo, yo también comprendo a King de que este libro pueda tener este tipo de influencias porque es un libro con mucho enojo, valga la redundancia, o sea, se llama Rabia, ¿no? Rage. Pero es un libro muy enojado, es un libro en el que el personaje definitivamente no es un personaje agradable, no es un personaje que uno espera que las cosas le salgan bien, es un personaje bastante desagradable, es un personaje cruel. Diría que no es una lectura agradable. No estoy diciendo que esté mal escrito, simplemente considero que creo que lo mejor fue, o sea, yo sí comparto el pensamiento de King de, muy bien, para evitar que esto vuelva a suceder o que esto llegue al lector equivocado, pues no lo vamos a publicar más. Yo creo que hizo creo que fue algo bastante lógico y qué mejor que lo haya hecho el mismo autor, ¿no? Que nadie más lo haya obligado. Yo creo que eso es algo bastante interesante respecto a la libertad del creador y su creación y también la responsabilidad que este pueda tener. Muy bien, vamos con otro clásico. Cuando uno menciona a Drácula, que fue el primer libro que mencioné esta noche, usualmente en el canon de los libros de terror o de las películas de terror, siempre está al lado de Frankenstein, de Mary Shelley, ¿no? Y es que Frankenstein de Mary Shelley es un parteaguas de la literatura gótica, ¿no? Nos muestra dilemas éticos de la ambición científica. Y es que si recordamos a Frankenstein, pues su protagonista, Victor Frankenstein, crea vida a través de experimentos prohibidos. Y este tema fue un tema que captivó a Robert Cornish, un científico norteamericano en los años 30. ¿Y qué creen que hizo? Este hombre, inspirado por la exploración de Shelley de la reanimación, pues empezó a buscar el cómo revivir a los muertos. Uy, uy, uy. Vamos a ver acá. A ver, dice aquí Eris. Sí, Kevin, te daré mi opinión. A ver. Sí, leí uno y dije, no es para mí. La mitad oscura y el primero fue el de Carrie. Se lo agarré a mi tío, pero soy criticona en los libros. Me parece aquí fantástico, me encanta. Carrie es bueno. La mitad oscura. O sea, entiendo si me dices que no te gusta Stephen King, si el que leíste fue la mitad oscura, tampoco fue uno que a mí me gustara mucho. Voy a hacer un episodio solo sobre Stephen King, definitivamente. Creo que podemos estar aquí durante 1000 horas hablando, pero gracias por tu opinión, Eri. Si fue la mitad oscura, sí te entiendo, así de no es para mí. Fue uno de los libros que tal vez de él que yo leí así de, bueno, solo porque te quiero mucho, Stephen. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con este Cornish. Perdón. Y es que, ¿qué fue lo que pasó con este hombre, no? O sea, como les digo, él inspirado por la novela de Mary Shelley, pues lo que empezó a hacer es que con perros eutanasiados desarrolló un balancing mecánico, pues para hacer circular la sangre y les administró inyecciones químicas como anticoagulantes y adrenalina. ¿Para qué? Pues para reactivar sus funciones vitales. Y miren esto es lo más perturbador en mi opinión. Algunos de sus sujetos caninos recuperaron la vida, aunque por supuesto sufrieron graves daños neurológicos y muchos se quedaron ciegos. La fijación de Cornish por la reanimación no se limitó solo a los animales. Uy, aquí viene la otra parte. Solicitó la posibilidad de aplicar sus métodos a cadáveres humanos e incluso propuso experimentos con condenados a muerte. Sus esfuerzos provocaron la indignación pública y por supuesto fuertes debates éticos, reflejando los dilemas
morales que Shelley dramatizó en su novela. Y es que, si bien la ambición de Cornish por desafiar la mortalidad se hizo eco de la arrogancia de Victor Frankenstein, las grotescas consecuencias de su trabajo pusieron de manifiesto los peligros de la ciencia extralimitada, ¿no? Y es que Frankenstein sigue siendo un eterno cuento con moraleja, y los espeluznantes experimentos de Cornish sirven como ejemplo real de cómo sus temas pueden inspirar y distorsionar la búsqueda del conocimiento humano. ¿Qué opinan? O sea, este man, Cornish, se inspiró tanto con Frankenstein que dijo, nada, si Víctor lo hizo en la novela, yo lo puedo hacer en la vida real. Voy a traer de vuelta a un ser humano de la muerte. O sea, bastante perturbador. En mi opinión, a mí, solo con el hecho de que lo haya intentado con perros, aún yo sin ser fan de los animalitos, no soy una dog person, pero me parece algo bastante desagradable, muy perturbador el haber hecho eso con los pobres perros, y creo que hacerlo con humanos, entiendo totalmente los dilemas éticos. A ver, dice aquí, me recomiendas uno bueno, Kevin, y lo leo. Tal vez no fueron los mejores libros. Déjame pensar sobre cuál te recomendaría de Stephen King, Eris, porque, son un montón. Definitivamente no te recomendaría La Torre Oscura, no porque sea malo, sino porque es una serie de 8 libros, entonces diría, mira, léete 8 libros para ver si te gusta, ¿no? No sé, creo que déjame pensarlo, Eris, déjame pensarlo. Yo digo que probablemente le puedo decir a Phyllis qué libro ella que te comente, porque sí tendría que pensarlo. Yo diría El Resplandor, aunque, no, ya sé cuál es. Si vas a leer uno, léete Cementerio de Mascotas. Es un libro bastante aterrador. Ese sí me asustó. Yo no sé si tienes hijos, Eris, pero si tienes hijos, va a ser un libro un poquitito más perturbador que creo que para una persona que no tenga hijos. Cementerio de Mascotas. Otro que también te recomiendo de Stephen King es Salem Slot. Ese libro también me dio miedo, o sea, ese sí me asustó. A mí King usualmente no me asusta, pero me gusta cómo escribe. Pero este sí me asustó, Salem Slot, es de vampiros, está bastante bueno, fue su segunda novela. Y el juego de Geralt. El juego de Geralt básicamente pasa en una sola habitación. Tiene un momento que a mí también me asustó. Yo te diría cualquiera de esos 3 series: Cementerio de Mascotas, Salem Slot o el juego de Geralt. Son 3 libros bastante buenos si quieres libros de terror. Ahora hay uno que no es de terror, que es el compañero del juego de Geralt, que se llama Dolores Claiborne, que también es bastante bueno y no es un libro de miedo. Por aquello de que tú digas, es que no quiero leer libros de miedo y de Stephen King. Dolores Claiborne es bastante bueno. Y también está la colección de cuentos de Las 4 Estaciones, que de ahí sacaron la historia de Shawshank Redemption, que para muchos es la mejor película de la historia. También está ese. Y otro que también le hicieron película, que le han hecho un millón de películas a la obra de Stephen King, pero también está La Milla Verde. Ese también es un excelente libro. Entonces, Eris, ahí está. El que dijo, voy a tener que pensarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a ir con un último libro, que inspiró también a una persona bastante infame. Estoy hablando primero del libro de Anton LaVey llamado La Biblia Satánica. Es llamativo el nombre, ¿no? Es así como que, nos va a hablar del demonio. Y podríamos decir que sí inspiró a un demonio de la vida real.
Y es que vamos a empezar por describir de qué se trata la Biblia satánica de Anton LaVey, que fue publicado por primera vez en 1969. Y es que este libro introdujo a los lectores en los principios del satanismo moderno, pero haciendo hincapié en el individualismo, en el hedonismo y en el rechazo de la moral tradicional. Por ahí creo que suena como un libro bastante interesante. Pero se dirán, bueno, ¿y a quién inspiró? ¿Por qué nos está diciendo que también inspiró a un monstruo, a un demonio? Pues este libro inspiró al infame acosador o acechador nocturno, al infame Night Stalker Richard Ramírez. Que por cierto, si la memoria no me falla, Chisgaravis tiene un episodio sobre Richard Ramírez, así que vayan y lo miran. Pero bueno, Richard Ramírez, como decía el tristemente célebre... Un segundo, por favor, ahorita regreso. Ay, por Dios, qué horror, qué vergüenza. Ok, estamos aquí de regreso. Entonces estábamos hablando que pues esta Biblia satánica inspiró al tristemente célebre pues acosador o acechador nocturno, que llevó estos principios a extremos espeluznantes, ¿no? Y es que a mediados de la década de 1980, Ramírez cometió una serie de asesinatos bastante brutales, ¿no? A menudo invocando a Satanás y dejando símbolos ocultistas en las escenas de los crímenes. Y es que estos crímenes, como les digo, incluían agresiones sexuales, robos, asesinatos y durante mediados de la década de los 80 aterrorizaron California y cautivaron, por supuesto, a los medios de comunicación nacionales. Y es que no se quedó solamente ahí. Una de las imágenes más famosas de Richard Ramírez es él, ya en el juicio, con una marca, con un símbolo en la palma de la mano. Y es que, perdón, estas comparecencias ante los tribunales de Richard Ramírez pues no hicieron más que amplificar el horror, ya que, como les digo, mostraba pentagramas en sus manos y declaraba su lealtad a Satanás. Acá, sí tengo que agregar acá algo que indica Eris. Se dio Kevin una paranoia satánica en los 80, porque en sí la obra de LaVey no da pie a la violencia. Excelente, gracias Eris. Y sí, tengo que agregar acá de que la obra de LaVey suele considerarse filosófica y no una incitación a la violencia. Lo malo o lo infame es que la interpretación que le dio Ramírez al contenido de LaVey tergiversó sus mensajes para justificar sus atroces actos. Y es que como menciona Eris, el caso provocó un pánico pero general sobre el satanismo, la supuesta relación con el crimen, y puso el libro, la Biblia satánica, en el punto de mira cultural. Durante los 80s, como menciona Eris, pues se dio este pánico, donde decían que, por ejemplo, que las personas que jugaban Calabozos y Dragones eran satánicas, que las personas que escuchaban rock, que escuchaban heavy metal, que se vestían de negro, una situación terrible. Hubieron quemas de libros de fantasía, una cuestión bastante perturbadora. Aquellos que vieron Stranger Things, la temporada más reciente que salió hace como 1 millón de años, pues uno de los personajes es precisamente acusado de esto y utiliza
Satanic Panic, creo que se llamaba, Eris, sí, tal vez me corriges, el pánico satánico o Satanic Panic de los 80s, pues en esta serie lo utilizan un poquitito en el fondo de la historia, ¿no? Y es que la verdad es que las acciones de Ramírez siguen siendo un oscuro testimonio de cómo las ideologías, reales o mal interpretadas, pueden alimentar comportamientos destructivos. Así que, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Será que estos libros sí justificaban o sí justifican el ser censurados en algunos casos? Por ejemplo, con King, que él mismo censuró el libro. ¿O creen que esto solo se trata de casos, de casos individuales, de casos muy aislados? ¿Qué opinan? Yo creo yo que la literatura, al menos en mi pensamiento muy individual, en mi opinión, yo creo que la literatura debe retarnos. Creo yo que no tiene que ser precisamente censurada, pero creo yo que hay literatura, hay libros que sí necesitan cierta guía o cierto nivel para comprenderlos y para no vernos influenciados de forma equivocada. A ver, veamos. Creo que me encanta Iris. Pero el Ramírez, la religión cristiana fue parte de su vida y de una manera Ramírez rechazaba total esto. Aparte venía de una familia no saludable y abusiva. Totalmente, totalmente. Yo acá creo, Eris, en lo personal, cuando hablamos del caso de Richard Ramírez y lo de la Biblia satánica, yo creo que las personas que estaban inmiscuidas en el pánico satánico de los 80 vieron a Ramírez como una imagen espléndida para su argumento. De, oh, no, miren, todo lo que tenga que ver con satanismo es malo y tenemos este ejemplo, este hombre malvado que asesinó a muchas personas y de formas horribles. Yo creo que también se aprovecharon del contexto. Como decías, o sea, la obra de LaVey no incita a la violencia, es una lectura eminentemente filosófica. Entonces, yo creo que acá, en cuanto a lo de Ramírez, como tú dices, sí, él venía de una familia terrible, él tuvo una infancia bastante perturbadora, como dices, tuvo una familia no saludable, una familia abusiva. Yo creo que tampoco puede decir uno, sí, es que Ramírez hizo eso porque leyó el libro de la Bey y si tú lees ese libro te vas a volver satánico y te vas a volver un asesino. No, no es tan simple. Una situación que lleve a un asesino serial es muchísimo, muchísimo más compleja. Veamos acá. Me encanta. Gracias, Eris, por tus comentarios. Creo que los libros no son para todos, porque imagínate, Kevin, una persona con problemas psicológicos, leer algún libro de los que mencionas les van a dar una interpretación mal. Sí, definitivamente. Como te digo, creo que voy a enfocar mejor mi perspectiva, porque parece como que me doy cuenta que suena como que si me estuviera contradiciendo. Yo creo que los libros no deben censurarse. O sea, yo, por ejemplo, Eris, de decirte, no, este libro no va a ser accesible para ti ni para nadie. Yo creo que tal vez, o sea, no sé, tal vez un libro como Mein Kampf de Hitler, tal vez sí lo censuraría, o sea, que no sé, incluso hasta con ese tengo mis dudas, por una cuestión histórica, no sé. Pero yo creo que sí pueden haber libros en los cuales no se los vamos a dar a alguien, como tú dices, una persona con problemas psicológicos o una persona muy impresionable. Creo yo que la lectura, especialmente en personas jóvenes o personas que están empezando a leer, pues tiene que tener cierta guía o al menos un poco de material de la búsqueda del pensamiento crítico. Ok, vas a leer esto, puede hacer que estés de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero analízalo, no te lo creas, no te lo creas. Espero que eso haya tenido sentido.
En cuanto a mi perspectiva de los libros, veamos, otro comentario de Eris. Para mí, el satanismo de Ramírez era más una herramienta de rebelión, poder y venganza, porque se aferrarían, perdón, a ideologías extremas como el satanismo. Me parece una perspectiva muy, muy interesante, Eris. No la había leído antes, pero sí, totalmente con el historial de este sujeto es terrible, es terrible. O sea, no me extrañaría. Yo creo que era un hombre bastante, bastante perturbado, muy perturbado, Richard Ramírez, y que su perturbación fue mostrada de una forma terrible. Pero eso del pensamiento crítico no todos los llegan a tener. Sí, concuerdo. Muchas personas leen algo y se quedan con eso, no buscan otra perspectiva. Incluso uno mismo a veces es así, o al menos a mí me ha pasado un par de veces de que uno a veces se enfoca tanto o no quiere uno escuchar tal vez cosas que no quiere que le digan y dice, no, voy a concentrarme solo en esto. Sí, totalmente, desgraciadamente no muchos lo llegan a tener, Eris, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no sé qué opinas. Yo creo que la herramienta o el libro en este caso debería estar disponible eh, para, para, para dar el chance a que sí se desarrolle. A veces pienso que los medios enlazan libros y el asesino los leyó, o los encuentran cuando catean y los enlazan, y para mí es excusarlos. Sí, yo creo, acá lo voy a ver desde una perspectiva mezclando el periodismo con la criminalística, pero desde la perspectiva periodística o desde la perspectiva de los medios, el morbo vende, la violencia vende, y un caso tan particular como un asesino en serie también vende. Entonces, si en esto podemos intentar darle una explicación o intentar decir, echarle la culpa a algo tan simple como eh, la cultura pop o los libros que leía, los programas que veía, la música que escuchaba, es irse por el lado fácil, es irse por el lado fácil. Creo, Eris, que acá sería como decir, sí, es que Ramírez era así porque leyó la Biblia satánica de la Bey, y punto. Sí, totalmente. Los medios se van por lo fácil, por lo que el público puede consumir de forma pronta y de forma que no tenga que pensar mucho, especialmente si hablamos ya del amarillismo como tal, que desgraciadamente creo yo que no es algo exclusivo de mi país. El amarillismo se da en todos lados, es algo repugnante, repugnante totalmente. Y pero es lo que vende, es lo que llama la atención, es lo que llama la atención. Creo yo que a veces tal vez no llegan tan lejos como para excusarlos, Eris, pero sí como para decirte, para irse por lo fácil, parece por lo fácil. Así, es que fulano era malo porque em, veía películas de miedo y eso lo trastornó y por eso hizo lo que hizo. Es irse por lo fácil, es irse por lo fácil. Justificar de una manera simplona un comportamiento muy, muy complejo. Eh, y aquí ya empezamos con un aspecto de la criminología que a mí me encanta. Sí, totalmente, llegan a crear paranoia en la sociedad, totalmente, totalmente. Em, entonces, creo yo que estos libros, al menos la conclusión a la que yo quisiera llegar esta noche con estos libros que vimos y de los que hablamos hoy, es que el arte está ahí. El arte nos reta, el arte busca una reacción, busca un entendimiento, pero creo yo que lo peligroso es cuando el arte, o en el caso del asesinato basado en el superhombre de Nietzsche, la filosofía, se percibe mal, se interpreta mal, o se busca como argumento para justificar actos inmorales, antiéticos, desagradables, violentos, ilegales,
Creo que ahí es cuando se tiene que analizar y ver la perspectiva de por qué la persona que hizo lo que hizo interpretó este material como tal. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a los que a los que nos vieron, a los que estuvieron acá desde el principio, a Eris, muchísimas gracias por comentar. Me encantaría debatir o discutir contigo o platicar sobre libros alguna vez. Ya sabes que acá la banqueta virtual está súper mega abierta. Em, y creo yo que sería una plática muy interesante. Phyllis, también, yo sé que seguramente todavía me estás escuchando, pero no puedes comentar, pero también muchísimas gracias. Veamos, tengo aquí comentario de Eris. Es que para mí las obras literarias no son responsables de las decisiones que toman las personas. Concuerdo, concuerdo, concuerdo. Yo creo que tal vez sería de verlo, ¿cómo te diría? No causar responsabilidad, o sea, decirte así como, no, es que porque leyó Drácula, se creía vampiro, pero como percibir el contenido que pueda tener y el contenido y cómo se puede interpretar. Entonces, por ejemplo, para mí, con el primer caso que hablábamos del man que estaba obsesionado con Drácula, yo no encuentro dónde, pero tampoco quisiera yo decir, es que probablemente psicológicamente, yo no soy psicólogo, entonces no me quiero meter a cuestiones de las cuales no conozco y hablar de temas que no domino. Pero yo estoy de acuerdo, no, el arte como tal no es responsable de las decisiones de las personas. Creo que esto se puede ver mucho en los videojuegos. Cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, desgraciadamente esto más y más común. Lo primero que se busca es culpar a los videojuegos. ¿Jugaba Grand Theft Auto el tipo? ¿Jugaba Call of Duty? Sí, ahí está, eso es lo que causa los tiroteos. Sí. Repito, no es tan fácil. No es tan fácil, no es blanco y negro. Hay personas que jugamos Grand Theft Auto desde que tenemos 14 años y somos respetuosas de la ley. Entonces las cosas no son tan blanco y negro. Así que, repito, muchísimas gracias por vernos. Sí, exactamente, Germán. El guardián en el centeno era el libro que va al asesino de Lennon. Mencionamos a Mark David Chapman en el episodio de esta noche, que fue el segundo caso, fue el segundo que mencionamos. Y sí, el guardián en el centeno, que causó que Chapman se identificara con Holden Caulfield y que dijera que Lennon representaba esta falsedad y esta phoniness de la que Caulfield menciona una y otra vez durante el libro. Así que sí, lo mencionamos y es un caso bastante particular. Desgraciadamente, pues la mala interpretación del libro de Salinger le costó la vida pues a un hombre bastante talentoso como lo era John Lennon, que fue asesinado pues en diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York. Y sí, lo perturbador, este hombre se quedó sentado leyendo el libro. Gracias a todos los que estuvieron, esta noche. Nuevamente, mi agradecimiento a Eris, a No hay nadie en casa, a Chisgaravis, a Phyllis. Muchísimas gracias. Acá en Banqueta Virtual, como saben, pues siempre hablamos de estos temas. Vamos a tener un par de temas bastante particulares antes del fin de semana. El jueves vamos a tener a nuestros divulgadores de ciencia y vamos a hablar sobre el origen del sistema solar. Así que si se quieren venir a averiguar o a aprender cómo es que el sistema solar se formó y qué secretos pueden haber detrás de esto, o tal vez información que no conocen, pues vénganse, vamos a estar aquí el jueves a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, hora del centro en Estados Unidos, hora de Guatemala, y creo que también hora de México, al menos la mayor parte de México, a las 8 de la noche el jueves. Y el viernes vamos a estar con Moni, ya está desde Argentina, y vamos a hablar sobre mujeres asesinas, sobre mujeres que fueron ejecutadas por sus crímenes, y vamos a ver de qué se trataron esos crímenes. Así que vénganse, va a estar se va a poner bastante buena la banqueta virtual.
No lo olviden, jueves y viernes a las 8 de la noche, hora del centro. Muchísimas gracias. Gracias, Eris. Gracias. Me alegra bastante que te haya gustado. Así que esta fue la banqueta virtual. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos hasta la próxima.